Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del más allá. ¿Cuántas historias o anécdotas hemos escuchado acerca de todas esas almas que siguen vagando en este plano terrenal, aunque ya no pertenezcan al mismo? Todas esas almas que no se han dado cuenta, tal vez, que deben de trascender, o incluso aseguran que hay almas que no lo quieren hacer. O tal vez sean demonios desde el mismo infierno que anden rondando. Todas esas almas en pena. Esas ánimas del purgatorio. Este relato está basado en la experiencia de un topógrafo en el proyecto de la presa de la Yesca. Historias como estas que han sido compartidas y relatadas acerca de los encuentros con todas esas ánimas del purgatorio. Esta experiencia es una mala experiencia por la cual pasaron varios compañeros de trabajo cuando fueron a trabajar a esta parte de Nayarit, Ostotipaquillo, por parte de una empresa para un proyecto que se desarrollaría años después. En el trabajo había varias personas que estaban escasas precisamente de tener una mejor calidad de vida, mejores oportunidades. Cuando de pronto se dio esta oportunidad de salir a trabajar a diferentes puntos de México, pero en esta ocasión saldrían de viaje al poblado de Ostotipaquillo. Algo que no les pareció una mala idea, al contrario. Estaban entusiasmados de conocer nuevos lugares. Otros compañeros, al enterarse de que visitarían este lugar, decidieron cambiar su comisión a otro lado. Yo empecé a preocuparme de el por qué habían tomado esa decisión. Ya había escuchado algunas historias de aquel poblado,
pero no una igual a la que algunos familiares me contaron antes de que saliera de viaje, la cual me pareció en su momento muy exagerada, pero sin duda me tocó vivir en carne propia una experiencia similar. Mi forma de pensar cambió acerca de aquel lugar completamente. Mi esposa me dijo una historia. Cuando ella era más joven, me contaba que todos los días cuando se metía el sol, siempre y sin falta, los abuelos de mi esposa le apresuraban para que se metiera a la casa antes de que anocheciera. El motivo siempre fue desconocido para mi esposa, pero la noche en que comprendió la razón del por qué se metiera tan temprano, no volvió a dudar sobre las palabras de los abuelos. Cuenta mi esposa que una noche, mientras intentaba dormir y no podía conciliar el sueño, escuchó una serie de ruidos provenientes de la calle. Toda la familia se encontraba dormida en casa, pero el cuarto de mi esposa era el más cercano a la sala y a la puerta principal. Así que decidió ir a investigar. Buscó una de las velas que tenía cerca de ella, la encendió y se dirigió a la sala. Ya pasaba más de la medianoche, o quizá era un poco más tarde. Los ruidos provenientes en la calle se intensificaron, mismos que le parecieron muy similares a cuando alguien arrastra un costal, pero se escuchaba como si fueran varios. Con la inquietud en la cabeza, dejó la veladora encendida en una mesa, se acercó a la ventana, lista para asomarse. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que se encontró con una multitud de gente caminando lentamente frente a su casa. O eso le pareció ver, pues todos parecían moverse de la misma manera, al mismo ritmo. No podía distinguirles el rostro, asegura. Era el detalle que más sobresalía. Solamente se apreciaba el contorno de cada uno de ellos alumbrados por la luz de la luna. Fue entonces cuando la luz de la veladora se apagó. Mi esposa, desconcertada por la repentina ausencia de luz, y antes de que volteara pudo sentir en su hombro una mano muy delgada y helada. Ella se asustó tanto que soltó un grito, el cual ahogó rápidamente al ver de quién se trataba. Y era su abuela, la que le hacía una seña de silencio. Le indicó que viera por la ventana. Mi esposa le hizo caso y en cuanto miró hacia la ventana se dio cuenta de que una de las sombras se había acercado a la casa. Parecía que el ruido del grito de mi esposa lo había escuchado y se acercó a mirar. Mi esposa cuenta que fue cuando pudo ver de frente aquel bulto, del cual solamente se distinguía un par de ojos brillantes que buscaban algo dentro de la casa, pero no parecía verlas a ella tras el cristal. Varias cosas extrañas sucedían así. Posteriormente, cuando yo fui a ese lugar, en el trabajo, el cual consistía en hacer un estudio topográfico para una futura presa que se tenía planeada construir ahí, toda la instancia en ese cerro se llevó a cabo en medio de la sierra y el monte, en los cuales teníamos algunas casas de acampar y solamente a veces la luz de la luna, la fogata que hacíamos era la que nos cobijaba por la noche. En toda la estadía en este lugar no tuvimos ninguna señal de algo anormal. Pero llegando al último día de trabajo, sin duda, varias cosas cambiaron. Uno de mis compañeros había improvisado un baño al otro lado de donde acampábamos. Ya era tarde, y por regla general, si alguien quería ir al sanitario, tenía que ir acompañado para que uno vigilara por si se acercaba algún animal, para asustarlo, distraerlo o, en el peor de los casos, informarle al otro que se apresurara, porque tal vez podría ser un animal más grande. A mí me tocó acompañar a uno de mis compañeros mientras él hacía sus necesidades y yo estaba alumbrando hacia lo más oscuro del monte. Fue cuando pude observar, a no muy lejos de donde nos encontrábamos, una serie de luces que titilaban.
las cuales parecían estar avanzando lentamente entre los árboles. Apunté con la lámpara para tratar de distinguir qué era lo que provocaba aquello, pero la luz de la lámpara no alcanzaba al lugar donde iban avanzando esas luces, así que no pude distinguir de qué se trataba. Mi compañero rápidamente se acercó hasta donde yo me encontraba y le pregunté que si tenía alguna idea de lo que había allá a lo lejos, y no supo decirme de qué se trataba, así que decidimos regresar al campamento con los demás compañeros. Pero conforme nos acercábamos nos dimos cuenta de que más de esas luces se encontraban ya cada vez más cerca de nosotros. Apunté con la linterna hacia aquellas sombras, pero no lograba distinguir nada. Lo único que pude notar fue la pura oscuridad. Sin embargo, lo que parecían ser dos canicas brillantes figuraban en vez de ojos. De algo estoy seguro. Parecía que el mismo viento les tenía miedo, pues dejó de escucharse a nuestro alrededor, y aquellas sombras pasaron firmemente. Pareciera que nos estaban observando. No sé qué pasó por la mente de mi compañero, que les aventó una piedra, y al ver que la piedra simplemente las atravesó, salió corriendo en ese instante, dejándome solo. Mi intención fue correr también, pero no sé qué me pasó, que hasta mis piernas estaban temblando del miedo y no pude hacerlo. Aquellas sombras siguieron acercándose. Sentí un escalofrío horrible que me puso los pelos de punta. En ese momento pude reaccionar. Pude volver a sentirme en mis piernas y comencé a correr. Rápidamente llegué al campamento donde estaban mis demás compañeros. En un momento no supe qué es lo que estaba pasando. Empecé a gritar el nombre de mis compañeros, a pedirles que encendieran las linternas, los faros. La fogata estaba por apagarse. Después, no veía nada. Apuntaba con la linterna hacia aquellos bultos, los cuales algunos parecían lejanos, pero en algún momento parecían que estaban justo detrás de mí. Solamente podía gritar de miedo. Les pedía socorro a mis compañeros, pero no me respondían. Lo único que pude hacer rápidamente fue meterme a la casa de campaña y mantenerme ahí hasta que alguien viniera a ayudarme. Pasó algún tiempo, no sé cuánto. Logré calmarme un poco. Después de algunos momentos, algunos compañeros por fin reaccionaron. Empecé a preguntarles que si conocían qué eran esas cosas. Algunos simplemente estaban en silencio, algunos estaban alterados. Al parecer, algunos también lo habían visto. No sabíamos qué decir. Simplemente afuera de la casa de campaña se escuchaba que algo se acercaba. Solo a unos metros de nosotros. Sonaba como si arrastraran algo para llegar a donde estábamos. En ese instante recordé lo que me había contado mi esposa. Aquellas ánimas que buscaban una luz. Torpemente yo les había apuntado hacia ellas desde un principio. Me di cuenta de que la fogata aún seguía encendida. Así que les dije a mis compañeros que teníamos que apagar todo e inclusive la fogata, para que esos bultos se fueran. Nadie se negó al plan. Así que en cuestión de segundos salimos rápidamente, vaciamos las cubetas y garrafones con agua en aquellas antorchas que teníamos encendidas, en la fogata. Apagamos las linternas, quedando completamente a oscuras. Inmediatamente nos metimos de nuevo cuenta a la casa de campaña y nos quedamos en silencio. Miré a los demás y mientras recordaba la historia de la abuela de mi esposa, me llevé un dedo a la boca para pedirles que guardaran silencio. Se escuchaba el crujir de la hojarasca, algunas ramas que se iban moviendo. E incluso a través de la delgada tela de la casa de acampar, pude distinguir aquellos bultos acercándose a nosotros, con sus ojos brillantes, buscando indicios de luz. Al no tener éxito,
se retiraron lentamente. Nos quedamos pasmados durante varios minutos. Quizá un par de horas pasaron y nadie hacía nada o decía algo. Estábamos temblando de miedo todavía por dentro. Sabíamos que de alguna forma todo pasaría, pero se nos hizo eterna esa noche. El viento se volvió a escuchar y para nosotros fue tranquilidad. Yo les conté la historia de mi esposa a ellos, los cuales sin duda se les notaba nerviosos. No querían creerme, pero sin duda lo habían vivido en carne propia. Se trataba de aquellas ánimas en busca de luz. Algunos me tacharon de loco, pero no recibí ninguna queja o desacuerdo de alguien. Todos habíamos pasado por lo mismo, y no había duda de lo que habíamos vivido esa noche todos. Después de esa noche, y después de las historias que he escuchado, creo que esto existe. No sé qué es lo que hubiera pasado si aquellas ánimas me hubieran alcanzado. Tal vez no lo estuviera contando ahora. Sin duda me queda claro y seguro estoy de que esas historias que se siguen contando en los pueblos tienen su grado de veracidad. Y por más fantasiosa que se escuche, tal vez no haya que dudar acerca de ellas, porque son historias que se cuentan después de que algo real ha ocurrido. Sin duda, aquellas almas, aquellas ánimas, siguen vagando entre nosotros, ya que no han encontrado el descanso eterno. Y siguen vagando, siguen penando en busca de una luz, de aquella luz que los guíe al descanso eterno. Porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.